Hola amigos, poneros bien cómodo en vuestro sofá y preparar las palomitas porque hoy vamos a probar mi Honda Goldwing 1500 SE Special Edition de 1998. De diseño acabado, esta moto en 1988 cuando se presentó tenía un diseño acabado y tecnológicamente hablando con 10 años de adelanto. Empezamos con ese faro cuádruple, tenemos una cúpula regulable, un ventilador que puedes manejar manualmente para entrar aire fresco. Eso es espejo regulable, aquí tienes para regularlo manualmente. Esos protectores de disco integrales, de hecho estos llevan luces de adorno. Pero esta llanta es espectacular, la trasera como la delantera. Esos faros cuñeteros en 1988 tenía 10 años de adelanto, por lo menos sobre todas las motos que había en el mercado, ya que yo no recuerdo qué marca o modelo tenía faros cuñeteros. Si tú sabes qué moto tenía en 1988 faros cuñeteros, escríbeme un comentario abajo. Este doble radiador a lo ancho es increíble para enfriar en ciudad, sobre todo esta moto enorme. Y puedes ver que tiene también doble ventiladores laterales, termostato que se enciende solo cuando estás en ciudad o obviamente en verano aquí en Marbella se enciende en cuanto estás mucho tiempo en ciudad, eso es normal. No, Ducati no inventó los alerones, chicos, porque Goldwing te da alas. Y eso son una trampilla que tienes controlando desde el contador que te permite dejar un poco respirar todos estos carenados en verano para que fluya el aire de una manera aerodinámica también un poquito. Entonces lo puedes abrir y cerrar. ¿A que tienes ganas de más capacidad de carga? Pues no te preocupes, que aquí tenemos de todo. Puedes poner tus gafitas, puedes poner un bolígrafo por si te da gana a un semáforo hacer unos sudoku. Para tu faro cuádruple en la 1500 Goldwing tienes un regulador de asiento del faro, ¿no? Up and down, arriba y abajo. De pasajero y de piloto tenías un intercom para poder comunicar con tu pasajera. Lo increíble de la Goldwing 1500 es que en 1988 con la opción de intercom que ponías aquí normalmente en una opción podías comunicarte no solamente con, obviamente, con tu pasajera, pero también pasajera y piloto podían comunicarse con todas las Goldwing 1500 que estén cerca de ti a un radio de 1 kilómetro con la radio aficionado de la época. Obviamente, otra vez, Honda nos muestra que tenía 10 o 15 años de adelanto sobre todo lo que había en moto en el mercado. Yo me acuerdo en Francia, en esa época, comunicar y hablar con otros wingers en el canal 15, utilizaban el canal 15 para 1500. Mucha gente me pregunta si la Goldwing 1500 tiene una marcha atrás. Pues sí, no es un mito, la Goldwing 1500 tiene una marcha atrás con esta palanca tirando para atrás. Marcha atrás, motor arrancado, punto muerto, palanca hacia atrás.
el botón de arranque, embrague cogido, y eso va solo. Y ya si quiero volver, palanca abajo y ya vuelvo a aparcarme. Primera posición, accesorio, que te da la información, en este caso de la radio que está metido, la hora. Tienes el símbolo de mute, que puedes mutar el sonido si tienes que hablar con alguien cuando estás parado. Y ya cruje el 1520 centímetros cúbicos 6 cilindro boxer de Honda. Los contadores del modelo SE en particular eran fondo blanco, retroiluminado. De noche se ven todo en azul, todas las informaciones que ves analógica se ve encendido en retroiluminado azul y a mí me encanta. Siempre me ha fascinado este contador. Tienes el testigo de high beam, de las largas. Tienes un testigo que se enciende cuando estás en quinta overdrive o D, punto muerto. El símbolo de reverse para la marcha atrás. Hasta tiene un símbolo de side stand, de la patilla lateral. Temperatura, gasolina, niveles de gasolina. Si te caes en reserva, tienes tu luz de reserva. Si tienes falta de aceite o cualquier cosa en el nivel del motor, tienes tu símbolo del aceite. Aquí tienes dos simbolitos, el cruise set y el cruise on, porque esta moto obviamente tiene un cruise control también, como los coches americanos en la época. Y eso viene de que la Goldwing 1500 estaba fabricada en Estados Unidos mayormente para el mercado americano y no podía faltar el cruise control de velocidad, regulador de velocidad. Tienes aquí para regular tu hora, aquí, y aquí puedes resetear tu contador diario. Altavoces delantero, altavoces trasero, hasta le podías poner unos tweeters. En el crucero imperial, cuando tu pasajera linda tiene sed y hace calor y estás aquí por la Costa del Sol, siempre se puede tomar un zumito de naranja. Y lo tienes aquí, y del otro lado puedes poner una cerveza después por la tarde. La Goldwing 1500 tenía altavoces delanteros, dos altavoces delanteros y trasero. En el modelo SE era de fábrica, venía de fábrica de serie. Los comandos de esta Goldwing 1500 eran, como tú puedes ver, bastante completito. La luz, posición. Amigos, yo sé que todas las motos modernas ya no tienen ni esto porque los faros son obligatorios cuando arranca una moto moderna desde hace muchos años. Entonces ya eso no existe en las motos modernas, pero en la época nosotros podemos elegir si queremos poner luz o no. Tienes los warning, que también en la época yo no me recuerdo de qué moto tenía warning. Si tú sabes de algunas en 1988 que tenía warning de serie, escríbeme un comentario y lo hablamos. El mute que tienes la radio y radio cassette para mutarlo. Para las cintas de cassette o para la radio, podías adelantar o seleccionar tu radio preferida para escucharla. También tienes una rueda ahí lateral como un fader para poner música atrás en los altavoces traseros o solamente delante. Esta piña de comando en la Goldwing 1500 se te encendía en azul igual que el contador, algunos de los textos escritos en inglés. Para regular el cruise control, de hecho, tenías que encenderlo, se enciende la luz en el tablero, en el contador, y podías acelerar y desacelerar con el simple botón. Ya no tocabas el acelerador y la moto podías cruzar hasta 120 y también se encendía todo lo que ves escrito en azul. Impresionante, como un avión de noche, vamos. El cortacircuito, perdón, del motor, aquí lo tienes, muy bonito. Yo he puesto los puños tipo custom, muy difícil de encontrar hoy en día. Para cambiarlo, además tienes una toma en mano mucho más gorda, ¿no?, que los puños originales y mucho más agradable de espuma. Te preguntarás si la Goldwing 1500 lleva combustible o otro tipo de elemento para poder navegar por las carreteras. Pues sí, pero a que no sabes dónde está la trampilla de combustible. Bueno, para el que no conoce la Goldwing, ahora te enseño. Pues el tanque se encuentra debajo del asiento de esta Goldwing 1500, obviamente cerrado con llave. Tienes aquí cerca de los cuerpos de el doble carburador, tienes una trampilla de gasolina y ahí le puedes echar sus 20 y pico litros que tiene. Lo bueno de la Honda Goldwing es que tu repartición de peso está debajo del asiento con el tanque que está debajo de tu asiento. Plataforma ajustable. Eso
Eso quizá también te puede ayudar cuando vas a poner la patilla central para agarrar la moto simplemente, ¿no? Para equilibrarte. En este Rolls Royce en 2 ruedas, obviamente tenemos 3 maletas atrás que se abren con un piano que tienes escondido atrás del top case, de la maleta central trasera. Y como puedes ver aquí puedes poner lo que tú quieras. De hecho hay maletas adaptables que tengo yo, que compras en opción, que van al diseño y al corte para entrar y encajar perfectamente con los símbolos de Goldwyn de cada lado. Aquí dentro tienes una toma para el compresor de aire, donde puedes poner una extensión para poner aire en tus propias cubiertas y controlar la presión de tus neumáticos. Ahora dime tú y ponme un comentario si conoces una moto en 1988 que tenía un compresor propio para ponerte aire en tus cubiertas. Me interesaría saber los comentarios. El Air Pressure Control, en inglés, P-Check. Tienes en el contador la presión que tienes a 365 ahora mismo, que estoy sentado encima, y puedes incrementar o reducir la presión y la moto va bajando y va endureciéndose a la vez. Aquí tengo yo mi libro original de mantenimiento y tienes la caja de herramienta de Goldwyn. En el top case central trasero tienes el piano, el famoso piano de la Goldwyn, los embellecedores de la Goldwyn 1500 para dar el estilo también de acabado superior con 3 salidas, realmente es una salida real. La Goldwyn 1500 con sus defensas cromadas de serie en todos los modelos del 88 y atrás también los tiene. De hecho, si la moto esta no se ha caído al suelo, este modelo es del 1999, milésimo 1998. Tienen una aquí cerca de la llave. SE Special Edition, que lo tenemos aquí de fábrica con este símbolo. Yo tengo la suerte de cuando en 2020 compré la Goldwyn en Madrid de segunda mano, tengo la placa medida Special Edition. Tengo aquí en la izquierda, de hecho, que eso no va a ser con llave, tengo un accesorio para poder coger toda la radio en Bluetooth, radio por internet, y entonces escucho mi radio preferida francesa en mi caso. Pero yo tengo un modelo americano que es translúcido para tapar este sistema de radiocassette que había innovador en 1988. Era creo la primera moto en tener esto. Aquí tienes un sistema de Dolby Surround THX casi, pero de verdad que daba un sonido mono o un sonido estéreo ampliado tipo Surround, o sea Dolby Surround. Me imagino que no sabes lo que voy a sacar aquí de la Goldwyn. Sí, señor. Eso lo has visto tú seguramente en las películas de los 80 y 90s, que lo encontré en Wallapop el año pasado. Eso sirve a guardar tus cassettes. Es como Back to the Future, digo a mis amigos y a mis conocidos. Digo, mira, cuando pones un cassette en una Goldwyn, estás viajando en los 80 directamente. Pues el bolígrafo se inserta en la ruedecita para rebobinar tus cintas, o si se te va la cinta en el radiocassette, que a veces ocurre, para reajustarla. De diseño acabado, ¿qué es lo que no tiene esta moto? Esa es la pregunta que me estoy haciendo hoy. Tiene de todo, no le falta de nada, eso está claro. Vale, atención, luz. Esta Honda Goldwyn GL 1500 con este flat 6 boxer 6 cilindros opuesto de 1520 centímetros cúbicos. Tiene un rendimiento increíble. Un par motor también muy notable. En 1988, cuando se presentó esta Honda Goldwyn al mercado en Europa y en Francia, tenía creo que tenía el motor más grande del mercado. Y 105 caballos a una revolución muy baja. Como puedes ver, ahora estoy en cuarta, la carretera ronda, bajo a tercera, para cuarta y quinta. Y hasta en quinta puedes surfear en las curvas a 2000 vueltas, 70 por hora.
increíble. Bajo a cuarta, subo a quinta otra vez, overdrive, el overdrive de la caja de cambio de esta Goldwing que los ingenieros de Honda hicieron para, como muchas Hondas en la época, de hecho muchas Custom también tenían un overdrive así, para multiplicar al máximo y aliviar el motor y sobre todo bajar el consumo cuando estás haciendo cruising y de viaje a una velocidad normal, vamos a decirlo. Bajo cuarta, ese ronquido del flat 6 del Boxer me flipa. Este motor lleva, no señor, no lleva inyección todavía en 1988 del año del concepto. ¿Qué más puedo decir sobre el comportamiento motor? Pues que parece una caja automática o secuencial de un coche. No utilizas casi nunca el selector. Mira, ahora estoy en cuarta y me quedo en cuarta todo el tiempo. Reduzco, cuarta, recupero. Súper liviana. Un motor súper suave, súper liviana. Parece que estás flotando. La impresión que me daba yo cuando probé la primera en 1988 en París es una sensación de no tener rueda, no tener contacto con el suelo y de estar en modo hover, como algunas naves de Star Wars. Y tener la sensación de deslizar o de flotar sobre el asfalto, ¿no? De suspensión y chasis, el motor Boxer de 6 cilindros está completamente integrado como parte estructural del conjunto. El marco le envuelve por ambos lados, ofreciendo una base muy rígida y estable. A diferencia de los chasis tubulares redondos convencionales, los tubos rectangulares proporcionan una mayor resistencia a la torsión y rigidez lateral, esenciales para soportar el peso total de la moto, más de 370 kg en lleno, y la carga adicional del pasajero o equipajes cuando viajas. La distribución del peso con el diseño bajo y largo del chasis contribuye a un centro de gravedad muy bajo, lo que mejora la maniobrabilidad y estabilidad en línea recta, incluso a alta velocidad o con vientos laterales. En la parte delantera el chasis integra los anclajes del sistema de suspensión con horquilla telescópica convencional en las primeras versiones de Goldwing. En la parte trasera aloja el basculante monobrazo con transmisión por cardán, facilitando el mantenimiento y mejorando la durabilidad. El marco fue diseñado para absorber vibraciones y ofrecer un confort de marcha superior, ideal para viajes largos. Además, su estructura permite montar carenado completo, maletas laterales y top case sin comprometer la rigidez. Mi conclusión en mi Honda Goldwing 1500 SE, esta versión del 99, yo personalmente pienso que la Goldwing es bastante blanda de fábrica, en el sentido de que está regulada de fábrica para ser cómoda con pasajero y cargas. Yo personalmente recomiendo en todos los propietarios de Honda Goldwing 1500, si no lo han hecho ya, modificar el tren delantero, la horquilla y instalar unos muelles de Rastec o Öhlins, unos compensadores de horquilla para limitar la blandura que tiene esta horquilla de fábrica y poner un aceite más denso de Öhlins o de Rastec. Eso cambia totalmente la dinámica de la moto y sobre todo en curvas rápidas y en carretera de montaña como aquí tenemos en la Costa del Sol. La Honda Goldwing GL 1500S de 1999 incorpora un sistema de freno diseñado para ofrecer seguridad, estabilidad y control progresivo, priorizando el confort en largas distancias, pero con su diseño fue muy avanzado para finales de los 90, especialmente considerando el peso y el enfoque touring de la moto con más de 370 kg en orden de marcha. Mi recomendación para mejorar la frenada integral que tiene la Honda Goldwing 1500 es montar latiguillo acero tipo aviación delante y detrás. Utilizar las pastillas originales que para mi gusto son las mejores. Lo que está claro para su época, la Goldwing 1500 desde 1988 tiene una frenada muy buena con esta frenada integral.
Entre 1988 y 2001, durante mucho tiempo, de hecho, Honda estiró este modelo al máximo. Hubo muchas versiones, muchos modelos, muchos colores. Y la Final Edition, que la llamo yo, la Special Edition SE, con los contadores blancos, entre otros detalles que hacía la diferencia con los modelos básicos desde el 88. Muchas opciones a bordo de serie. Yo he tenido otra en negra y gris en 1999, era mi sueño. Esperé desde 1988 a 1999 para poder comprarme la primera Goldwing, y en la época era como, bueno, otro sueño cumplido. 20 años después, en 2020, año del COVID, fui con mi Hayabusa, vendí mi Hayabusa en Madrid y recogí otra 1500 20 años después, marcando otra vez la historia para mí. Volviendo al mundo Goldwing, y yo creo que ya esta nunca la voy a vender. Es verdad, si me conoces, digo en todas las motos que he tenido, y he tenido muchas si me conoces, desde 1983, pero esta es ya parte de mi vida. Es la segunda vez que 20 años después vuelvo al mundo de la Goldwing 1500. Para mí, mi preferida de todos los modelos que he podido probar y de todos los modelos de Honda de Goldwing, en Gran Turismo, para mí es la Goldwing. En conclusión, la Honda Goldwing GL 1500 SE, ese modelo de 1999, fue para su época una cumbre del turismo sobre dos ruedas, suave, cómoda, fiable y tecnológicamente avanzada, con su motor boxer de 6 cilindros, transmisión por cardán y frenada combinada. Comparada con las motos modernas de 2025, sigue destacando por su confort, robustez y carácter mecánico auténtico, aunque se nota más pesada, menos precisa en suspensión original y frenada, y sin ayudas electrónicas como ABS, control de tracción, suspensión activas. En resumen, en 1999, una moto de lujo mecánico analógico, y en año 2025 podemos decir que comparado al lujo digital asistido por electrónica. La GL 1500 conserva un encanto clásico que las Touring modernas han cambiado por tecnología. Y eso sí, la calidad de fabricación de las Hondas en esta época era 10 veces mejores que las motos modernas de hoy en día. Eso está clarísimo. Un 10 para mi segunda Honda Goldwing. Un verdadero sofá de lujo sobre dos ruedas. Agradecerte, Iván, por grabarme hoy. Agradecer a Pablo, mi mecánico en Málaga, de GM Motos, que me tiene la Goldwing siempre súper revisada y súper a punto. Bueno, agradecimientos especiales a mi Juan Antonio del Goldwing Club Andalucía y todos los amigos, Benito y todos los amigos del Goldwing Club Andalucía. Al final de este vídeo te voy a poner vínculo de otros vídeos y de concentraciones y reuniones de Goldwing que hemos hecho en los últimos 4 años con esta Goldwing. Gracias por seguirme, gracias por ver el vídeo. Suscríbete a mi canal, dale un me gusta y me haréis felices. Nos vemos pronto.